Del Santo Evangelio según San Marcos. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y miró todo lo que sucedía. Pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos. Pero al llegar, solo encontró hojas, pues no era el tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera: que nunca jamás coma nadie frutos de ti. Y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente diciéndole: ¿acaso no está Cristo que mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes han convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo, pero le tenían miedo, porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en cuenta y le dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó. Jesús le dijo entonces: tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a ese monte: quítate de ahí y arrójate al mar, sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que me pidan en la oración, crean ustedes que ya se ha concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus ofensas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi querido hermano. Deseo que te encuentres bien en la paz de Cristo, en la armonía que nos da su presencia, que nos da su Espíritu Santo. El día de hoy, el Evangelio trae varios mensajes consigo, mensajes de los cuales debemos de aprender cada uno de nosotros. Primero que todo, es el valor que nosotros le damos a nuestro templo. El día de hoy, ¿cómo se encuentra ese templo espiritual? Ese templo que te ha sido concedido para alabar a Dios. ¿Cómo se encuentra tu corazón? ¿Cómo se encuentra tu interior? Escuchamos en el Evangelio que Jesús, al entrar al templo, vio un tumulto, vio un mercado. Vio a esos hombres mercaderes que negociaban con palomas, con animales, con bueyes, con la moneda que hacían cambio. Y vio que la casa de su padre se había convertido en todo menos en una casa de oración. Por eso boicoteó todo y los echó fuera. Enojado, molesto. ¿Por qué? Porque en la Escritura está que su templo será casa de oración. Por eso el día de hoy nos hacemos esta pregunta: ¿cómo está ese templo espiritual? ¿Cómo está esa casa de oración que es mi interior? Si el día de hoy Jesús me visitara
tocara la puerta de mi corazón, ¿qué encontraría en él? ¿Encontraría una casa de oración o encontraría un mercado? ¿Encontraría un tumulto de sentimientos? ¿Encontraría rencores? ¿Encontraría odio? ¿Encontraría egoísmo? ¿Encontraría soberbia? ¿Cómo te presentas hoy ante Dios en este nuevo amanecer? ¿Cómo inicias tu día? ¿Lo inicias con la bendición de Dios o lo inicias renegando porque vas a salir a trabajar? ¿O lo inicias renegando porque las cosas no van a suceder como tú esperas o como tú piensas? ¿En qué has convertido ese templo? Ese es el primer mensaje del Evangelio. ¿En qué has convertido el templo que Dios te ha prestado? Porque este es prestado. Nuestra alma es la que va a elevarse hacia Dios, es la que se va a reencontrar en Dios el día que seamos llamados a su presencia. Este es un traje que nos es prestado, pero que debemos de cuidar con dignidad, que debemos de proteger del enemigo y de las tentaciones mundanas. Pero también es un momento para reflexionar cuando acudo a esa casa de oración, a mi comunidad parroquial. ¿Cómo me comporto? ¿Realmente me concentro en lo que voy a vivir? Realmente cuando voy a misa me concentro en la Eucaristía y me doy ese tiempo para que Dios me dé el mensaje que necesito. ¿O me la paso criticando quién entra, quién sale? ¿O me la paso criticando al sacerdote? ¿O me lo paso criticando a aquellas personas que según mi criterio no deberían estar ahí? Oye, ¿cómo esa persona se acercó a comulgar si vive así, así, así? Y ya hicimos todo un juicio. Y en el momento en que hacemos un juicio, pierde su valor la Santa Misa, la Eucaristía. En el momento que haces un juicio, una crítica, o juzgas la vida de otra persona por su manera de vestir o por su manera de vivir, pierde totalmente el sentido lo que estás haciendo con tanta devoción que dices tener. El Evangelio nos dice que Jesús iba caminando y tenía hambre y vio a lo lejos una higuera y quería comer de la higuera, pero vio que había puras hojas secas. ¿Cómo está tu higuera? ¿Qué frutos estamos dando el día de hoy? Me estoy alimentando de la palabra, me estoy alimentando de la Eucaristía, pero ¿qué frutos estoy dando en mi vida diaria? ¿Qué frutos estoy dando con mis acciones? Eso representa la higuera de la cual nos habla Jesús. Por eso Jesús le dice, a partir de este momento ya nadie podrá comer de ti. La gente que te rodea se puede alimentar de tu fe, se puede alimentar de tu amor, se puede alimentar de tu misericordia. La gente que te conoce, que te ve en el día a día, ¿puede ver la presencia de Dios en ti? ¿Puede dar frutos abundantes? Y la parte medular del Evangelio de hoy es la fe. Tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno de ustedes le dice a este monte, quítate de ahí y arrójate al mar, sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. ¿Por qué no han llegado los milagros en tu vida? Porque la fe no está cimentada en creer que va a suceder. Tener fe es creer que eso va a suceder, sin dudar. Es que yo oro y le pido a Dios, pero Dios no me concede. ¿Cómo estás orando? ¿Cómo es tu oración? ¿Una oración de abandono a la voluntad de Dios? ¿O una oración de exigencias? ¿O una oración que quiere pedirle a Dios o que siente que Dios tiene una varita mágica y va a hacer las cosas a mi manera, a mi gusto?
¿realmente mi oración es una oración que está dedicada a Dios o a mis deseos mundanos? Cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se ha concedido y la obtendrán. Cualquier cosa, hermano. Para Dios no hay imposibles. Para nuestra mente humana sí, pero para Dios no hay imposibles. El Evangelio de hoy es muy claro. Cualquier cosa que pidan, les será concedido y la obtendrán. Cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan con otros, para que también el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará sus ofensas. Cuando ores, cuando pidas, perdona todo aquello que sientes que no puedes perdonar. Porque si tú perdonas, serás perdonado, pero si tú te ciegas a vivir en el rencor, en el odio, en la venganza, en ser esa persona que juzga antes de perdonar, no serás perdonado. Entre más perdones, mi querido hermano, más Dios te perdonará. La misericordia que tú le pides a Dios para ti. Porque ¿cuántas veces fallamos? ¿Cuántas veces nos acercamos a la reconciliación y volvemos a caer en el mismo pecado? Y volvemos a caer. Y Dios nos abraza. Dios nos recibe. Dios nos mima. Dios no nos dice, pero otra vez te equivocaste. Pero otra vez lo hiciste. Me volviste a fallar. Lo volviste a hacer. Dios no condiciona el perdón. Dios nos abraza en el amor, en la misericordia. Y es así, con esa misma gratitud, que debemos de perdonar a quien nos ofende. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. ¿Qué mereceríamos nosotros que Dios nos perdonara? Tal vez nada. Tal vez si Dios se basaría en nuestros actos, no mereceríamos que nos perdonara. Pero Él nos perdona porque nos ama. Pero también nos pide esa misma misericordia, esa misma apertura hacia los demás. El día de hoy, que sea un día de perdón, que sea un día de oración, que sea un día de alabanza, que sea un día en poner en las manos de Dios aquello que más te cueste, aquel sentimiento que tengas guardado, que sientas que no puedas perdonar, ponlo en las manos de Dios. Y permita que Él actúe con su gloria, con su majestad. Permite que Él te abrace con amor, con ternura. Permite que Él sea la luz de tu vida. Que la paz de Cristo esté contigo y tu familia. Paz y bien, mi querido hermano.